Hola nuevamente. En este video vamos a definir qué es un dato. Y para eso pues vamos a ingresar acá un pequeño concepto que tenemos, el cual nos dice: los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios. Los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o desarrollo de un algoritmo. Un término bastante complejo, pero tal vez no tan fácil de digerir. Podríamos decir en términos más simples que un dato es la información que ingresamos en la computadora. Un término mucho más simple. Ahora, hay diferentes tipos de datos. Esos datos son los siguientes. Dentro de los más comunes tenemos datos numéricos. Los datos numéricos son, como su nombre lo dice, números. Pero tenemos que tener en cuenta que los números, así como en matemáticas, tienen diferentes clasificaciones. En la computadora también lo tiene. Y básicamente lo vamos a clasificar en dos formas: números enteros, y vamos a decir también que tenemos números reales. Estos son los dos tipos de datos numéricos que maneja la computadora: enteros y reales. Para efecto de programación, estos mismos no se manejan con estos nombres en español, sino que a los números enteros se les llama integer. Recordemos que la mayoría de nombres en programación se utilizan en inglés, no en español. Y para los datos reales, dependiendo del lenguaje en el que nosotros estemos trabajando, así va a ser. En algunos se le llama float o se le llama real, que es muy similar en español. Y float por flotante, que es un dato entero. Esto es fácil, muy facilito de entender. Un dato entero puede ser los números que van desde el 0 hasta el infinito. Así de simple. Pero datos enteros: 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, hasta llegar a números como ser 100, por ejemplo, 1000 y números más grandes, mucho más grandes, pero números enteros. Los datos reales o flotantes son aquellos que nosotros les conocemos popularmente como datos decimales: 1.1, 1.2, 1.5, 3.2, 5.4, 116, por ejemplo, punto 8, y así sucesivamente. Cualquiera que termine con puntos, y no importa cuántos dígitos tenga, por ejemplo 23.342, igual caben ellos. Lo importante es recalcar que estos son datos numéricos. Se dividen en datos enteros o integer en inglés y real o float o real en inglés. Estos son los dos tipos de datos que maneja la computadora. Ahora, ¿cómo sé yo cuándo voy a definir qué tipo de dato? Si vamos a utilizar números, entonces ustedes van a definir los datos como tipo entero o como tipo real. Solo hay que tener en cuenta la siguiente característica. Si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, la suma de dos números, 2 más, aquí tenemos que hacer nuestro cambio de idioma, 2 más
3, por ejemplo, si vamos a hacer una suma, esto yo lo puedo definir como tipo entero o lo puedo definir también como tipo real. No hay ningún problema. Esto con respecto a las sumas. Si yo voy a definir una resta, pero cambiamos este numerito para que no nos mire feo. Las restas yo las puedo definir como tipos de datos enteros o reales. No hay ningún problema en ello. Ahora vamos a ver con respecto a las multiplicaciones. Imagínense que lo que yo voy a hacer es multiplicar 12 por 3. Vamos a ver dónde tenemos el asterisco. Lo tenemos por acá. O de esta manera. 12 por 3. Yo lo puedo definir como un número entero o como un número real. No hay ningún problema en ello. Multiplicación. Y por último tenemos el ejemplo de las divisiones. Esto es porque son las operaciones básicas que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿qué pasa con la división? Una división nunca deberíamos de definirla como tipo entero. Solo las podemos definir como tipo real o en inglés como lo llamaba float. ¿Por qué es esto? Hay un concepto básico que dice que la suma de dos enteros nos va a generar otro número entero. La resta de dos números enteros nos va a generar otro número entero. La multiplicación de dos enteros me va a generar otro número entero. Pero la división de dos números enteros no necesariamente nos va a generar otro número entero. Y este es el caso. 2 más 3 serían 7. Perdón, 5. 12 menos 3 tendríamos a 9. Si tenemos una multiplicación, vamos a hacerla más simple aquí. 2 por 3 nos va a dar a 6. Pero 12 entre 3 no nos va a dar un número entero. Nos va a dar un número decimal. Entonces esto reafirma lo que hemos dicho, que la división de dos enteros no siempre da un número entero. Por lo tanto, si ustedes van a sumar números, pueden definirlos como números enteros. Si ustedes van a restar dos números, los pueden definir como números enteros. Si van a multiplicar dos números, los pueden definir como enteros. Pero si van a dividir, siempre las divisiones se definen de tipo real o tipo float en inglés, ¿verdad? Nunca una división se define como entero. Preguntarán, ¿se puede hacer? Sí se puede, pero les va a dar un dato no exacto, les va a dar una aproximación y en programación eso sería un error. Entonces recordemos, siempre las divisiones se van a definir como tipo real. Y bueno, hasta aquí llegamos con este primer apartado de tipos de datos. Ojo, solo hablamos de los datos numéricos. Hay más tipos de datos. Dentro de los tipos de datos tenemos otros que mencionaremos en otro video.